Bienvenidos al podcast de History Guy Contrafactuales. ¿Qué es un contrafactual? En el contexto del estudio de la historia, es un tipo de análisis donde examinamos lo que podría haber pasado si los eventos históricos hubieran ocurrido de manera diferente. Como experimento mental, el objetivo es aprender y entender la historia tal como es hablando sobre lo que pudo haber sido. Como un giro a las historias históricas que contamos en el canal de YouTube de History Guy, esta es una serie de podcasts que profundizan en esa pregunta eterna. ¿Y si...? Soy Josh, escritor para el canal de YouTube y hijo de The History Guy. History deserves to be remembered. Si eres fan del canal, ya conoces a Lance, The History Guy. History deserves to be remembered. Para animar nuestras discusiones sobre lo que pudo haber pasado, hemos invitado a Brad Wagner, aficionado a la historia y amigo de mucho tiempo de The History Guy. History deserves to be remembered, a unirse a nosotros. Recuerda que si quieres apoyarnos, puedes encontrarnos en Patreon, YouTube y locals.com. Acompáñanos mientras discutimos lo que merece ser recordado y lo que pudo haber sido. En el episodio de hoy hablamos sobre un ave que alguna vez fue tan numerosa que los estadounidenses pensaron que sería imposible acabar con todas, hasta que de repente lo lograron. ¿Cómo sería el mundo si la paloma migratoria no se hubiera extinguido? Sin más preámbulo, permítanme presentarles a The History Guy. History deserves to be remembered. El 1 de septiembre de 1914, una anciana viuda llamada Marta falleció en la casa donde la habían cuidado durante los últimos años de su vida. Nombrada en honor a Martha Washington, ella era realmente extraordinaria. Había vivido casi el doble de tiempo que el resto de su familia. A medida que envejecía, sus cuidadores tuvieron que reconstruir su casa porque se volvió demasiado mayor para subir escaleras. Y aún así, continuó recibiendo a sus numerosos invitados a pesar de un temblor que la hacía estremecerse. Y cuando finalmente murió tranquilamente de un derrame cerebral mientras dormía, el mundo la lloró. Porque Marta era una de esas criaturas muy raras llamadas últimos ejemplares, lo que significa que fue la última de su especie. No hacía ni 40 años, Marta tenía miles de millones de hermanos y hermanas, pero cuando murió en su jaula en el zoológico de Cincinnati, representó el final de una era. Porque Marta fue la última paloma migratoria en la Tierra, y su muerte representó la sorprendente extinción de lo que hasta hace poco había sido una de las criaturas más abundantes del mundo. No se puede decir que las palomas migratorias sean historia olvidada. Todos conocen a las palomas migratorias como una advertencia sobre la arrogancia humana, pero su desaparición cambió el mundo de maneras que la gente no comprende. La vida cuando existían las palomas migratorias era diferente en aspectos hoy olvidados. La época de la paloma migratoria es historia que merece ser recordada. Sus números eran, por supuesto, asombrosos. El famoso ornitólogo John Jotas Audubon documentó una ocasión en 1813, cuando enormes bandadas de palomas migratorias pasaron sobre él durante 3 días seguidos. Intentó contar la cantidad de bandadas que pasaban y finalmente se rindió, ya que eran tantas las que volaban que era imposible seguirles el ritmo. En su primer intento, contó 163 bandadas que pasaron en un periodo de solo 21 minutos. En 1866, una bandada en el sur de Ontario fue descrita como de 1,5 kilómetros de ancho y 500 kilómetros de largo. La bandada tardó 14 horas en pasar y contenía más de 3.500 millones de aves. Había tantas aves que un escritor estadounidense sugirió que si todas las palomas migratorias del mundo volaran en fila india, habrían dado la vuelta a la Tierra 22 veces. Estos son más que solo números, representan una especie verdaderamente dominante. Los investigadores afirman que, cuando su población estaba en su punto máximo, las palomas migratorias pudieron haber sido las aves más numerosas de la Tierra. Un investigador sostuvo que esta sola especie representaba entre el 25 y el 40% de la población total de aves terrestres en Estados Unidos. Y así, en la historia de advertencia sobre la extinción de esta ave, hay otra historia. ¿En qué era diferente la vida en la época en que las palomas migratorias tapaban el sol? Las palomas, por supuesto, son una presencia común hoy en día. Se estima que 1 millón viven en la ciudad de Nueva York. Pero la experiencia con las palomas era bastante diferente en la era de la paloma migratoria. Un relato aterrador de 1855 cuenta que los residentes de Columbus, Ohio, se sorprendieron tanto por un kit, el término para un grupo de palomas migratorias, que bloqueó el sol, que mujeres y niños gritaron y corrieron a casa, y algunas personas se arrodillaron para rezar. Después de que el kit pasó, la escena fue descrita como fantasmal, ya que el sol brillante iluminaba un pueblo que se volvió blanco al estar cubierto de excremento de paloma.
Y aunque la imagen de Columbus, Ohio cubierto de excremento puede ser impactante, en realidad es más importante que solo causar asombro. Las palomas y sus excrementos eran tan prolíficos que literalmente cambiaron el entorno de América del Norte. Pensemos, por ejemplo, en el roble blanco. Antes de la colonización europea, los robles dominaban los bosques en gran parte de lo que ahora es el este de Estados Unidos. Y entre los robles, el roble blanco era el que dominaba. Su distribución alguna vez incluyó todos los estados al este de las llanuras centrales. Los primeros botánicos afirmaban que vastas áreas del bosque oriental eran 9/10 partes de roble blanco. En cambio, su primo, el roble rojo, generalmente constituía solo un pequeño porcentaje de los bosques orientales, quizá alrededor del 5%, y el arce rojo era casi desconocido en los bosques del noreste. Esto era importante económicamente. El roble blanco es una madera particularmente valiosa. De hecho, en términos de calidad y cantidad de madera aserrada, el roble blanco fue posiblemente la especie de madera dura más valiosa de Norteamérica, utilizada ampliamente en construcción, pisos y carpintería. Debido a su capacidad para resistir la descomposición, el roble blanco se usa a menudo en la construcción de barcos y es especialmente bueno para uso exterior, como terrazas. Además, debido a su estructura de celulosa, la madera de roble blanco es especialmente impermeable a los líquidos, lo que la hace especialmente valiosa para la fabricación de barriles y toneles utilizados en la elaboración de bebidas añejadas en barrica, como el vino y el whisky. Pero hay más. Los licores interactúan con la madera en sus barricas, y los tratamientos de curado y calentamiento durante el proceso de fabricación de barriles resultan en la producción de lactonas de roble de sabor agradable. El proceso para la creación de barricas es un secreto muy bien guardado por los fabricantes de barriles, llamados toneleros, y es parte de lo que le da carácter al destilado único de cada destilería. El roble blanco, comúnmente conocido como roble americano, es la variedad más utilizada en la tonelería de whisky en todo el mundo. Y según la regulación de Estados Unidos, el bourbon debe ser añejado en barricas de roble blanco americano carbonizadas. En pocas palabras, si tienes un whisky escocés o bourbon favorito, o te gusta un vino particularmente aromático, te gusta el sabor del roble blanco. Pero el roble blanco americano está desapareciendo. Como señaló un estudio de 2003, el declive del roble blanco en toda su área ha sido dramático. Y como respuestas a este declive, en gran parte está siendo reemplazado por el roble rojo y el arce rojo, que son menos valiosos. Entonces tal vez te estés preguntando, ¿qué tiene que ver esto con las palomas migratorias? Bueno, en realidad, bastante. Se cree que esta ave desempeñó un papel ecológico significativo en la composición de los bosques del este de Norteamérica, y especialmente en la antigua prevalencia de los robles blancos. Los robles blancos germinaban en otoño, por lo tanto, sus semillas eran casi inútiles como fuente de alimento durante la temporada de reproducción en primavera, mientras que los robles rojos producían bellotas en primavera, las cuales eran devoradas por las palomas. El efecto de la enorme cantidad de palomas descansando en los bosques era dramático. Dejaban enormes cantidades de follaje roto que era inflamable, lo que aumentaba tanto la frecuencia como la intensidad de los incendios forestales, favoreciendo así a especies tolerantes al fuego como el roble blanco sobre especies menos tolerantes, como el roble rojo y el arce. Y el mismo excremento de paloma que volvió fantasmal a Columbus, Ohio, se producía en tales cantidades que, en los sitios de anidación, destruía la vegetación superficial mientras añadía enormes cantidades de nutrientes al suelo. Esto favorecía al roble blanco, que necesita luz solar para prosperar. En cambio, los bosques de hoy, sin los claros naturales que ayudaba a crear la paloma migratoria, favorecen a árboles como el arce rojo, que prosperan en la sombra. La tala selectiva y la supresión de incendios han tenido su efecto, y aún así, la extinción de la especie de ave dominante del bosque sin duda ha tenido un impacto. Un efecto sorprendente de este cambio es que los colores del bosque han cambiado. Los bosques caducifolios del este solían tornarse amarillos, naranjas y rojizos en el otoño. Debido al aumento en el porcentaje de arce rojo, los colores otoñales se han vuelto cada vez más rojos. La extinción de la paloma migratoria literalmente ha cambiado el color del bosque. Y otro efecto de la extinción de la paloma migratoria fue el fin de la era en la que, en Estados Unidos, era muy común que comiéramos palomas. La paloma era un alimento básico común en la dieta estadounidense del siglo XIX. Mientras que en la misma época las gallinas se criaban principalmente para huevos y las cenas de pollo eran raras. Eso tiene que ver con los avances en la tecnología avícola, que cambiaron radicalmente a las gallinas y especialmente su disponibilidad durante todo el año, lo cual ocurrió principalmente a finales del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, las palomas eran una parte fundamental para la supervivencia en la frontera, donde las bandadas que regresaban al norte en primavera ofrecían una fuente disponible de proteína barata justo cuando terminaba el invierno.
La gente sobrevivía en invierno principalmente con alimentos conservados, así que la carne fresca era motivo de alegría. El naturalista francés Benedict Henry Revoil escribió en su libro de 1865, Shooting and Fishing in the Rivers, Prairies and Backwoods of North America, que cuando una bandada descendió sobre el pueblo de Hartford, Kentucky, en 1847 la población estaba armada. Hombres y muchachos llevaban escopetas dobles o simples y se escondían detrás de los bosques, rocas y donde quiera que hubiera oportunidad de disparar. Cantidades prodigiosas fueron cazadas de esta manera, y que durante su estancia de 3 días en ese momento no se comió nada más que palomas. La gente en la frontera de expansión estadounidense a menudo prefería un pastel rústico de paloma, pero Revoil notó que también se comían hervidas, asadas, guisadas o al horno. Tan importantes como eran las palomas para la vida en la frontera de expansión estadounidense, una tecnología clave de la época cambió la forma en que afectaban la dieta estadounidense. Los ferrocarriles permitieron que las palomas se enviaran en grandes cantidades a los mercados del este, lo que fomentó la caza comercial. Y la demanda era enorme. Un informe de 1917 para la Junta de Agricultura de Massachusetts señaló que, en un momento dado, solo el mercado de Nueva York aceptaba 100 barriles al día durante semanas sin que hubiera una baja en el precio. Chicago, San Luis, Boston y todas las grandes y pequeñas ciudades del norte y este de Estados Unidos se unieron a la demanda. El informe concluyó: ¿debemos sorprendernos de por qué las palomas han desaparecido? La época en que la paloma formaba parte de la dieta de casi todos como una de las proteínas más baratas y accesibles es casi irreconocible hoy en día. Hoy en día, la industria comercial de pichones produce menos aves para consumo en una semana de lo que una sola empresa avícola produce cada hora. Y un solo ave cuesta tanto como $25. Un productor de pichones señaló en un artículo de Popular Science en 2018, hace 100 años todos los comían. Ahora no los puedes encontrar a menos que seas muy rico. Mientras tanto, según el Consejo Nacional del Pollo, en 2018, los estadounidenses iban a consumir 92.5 libras de pollo per cápita. Como nota al margen, Popular Science sugiere que no recurramos a las palomas urbanas como alternativa más barata. Aunque no son, como algunos suponen, especialmente transmisoras de enfermedades aviares, su dieta basada esencialmente en basura significa que probablemente ingieren cosas como veneno para ratas, ácido de batería y plomo. Pero fue, por supuesto, la demanda la que finalmente marcó la desaparición de la paloma migratoria. Y en eso, 2 de las grandes tecnologías del siglo XIX conspiraron en su contra. No solo los ferrocarriles permitieron que barriles de palomas fueran enviados a las ciudades del este, también permitieron que los cazadores viajaran hacia las bandadas, tras recibir aviso de su ubicación por las nuevas líneas telegráficas. En 1871, el periódico de Wisconsin, el Kilbourne City Mirror, describió la industria comercial de caza de palomas en un dormidero de Wisconsin. Casi no llega un tren que no traiga cazadores o tramperos. Los hoteles están llenos. Los toneleros están ocupados haciendo barriles, y hombres, mujeres y niños están activos empacando las aves o llenando los barriles. En 1871, una sola bodega de municiones proporcionó 3 toneladas de pólvora y 16 toneladas de perdigones para abastecer a los cazadores en un dormidero de palomas durante una temporada de anidación. Se estimó que solo una ciudad de Nueva York envió 1.8 millones de palomas a ciudades más grandes solo en el año 1851. Las palomas migratorias fueron cazadas y atrapadas para alimento, por deporte y para eliminar una plaga agrícola. Su hábitat fue fragmentado, talado para madera o despejado para tierras de cultivo. Así que el mosaico de naturaleza salvaje que tenemos hoy sería irreconocible para un estadounidense de mediados del siglo XIX. Cómo una especie tan abundante pudo ser llevada a la extinción en tan poco tiempo, sigue siendo un tema de estudio científico y debate nacional, y así debe ser. Pero esa es la historia que todos conocen. Pero también hay otra historia, porque con la muerte de Marta llegó el final de una época diferente, de la era en que la nación aún era nueva, cuando la generosidad de la naturaleza parecía ilimitada. Una era antes de los supermercados, cuando si querías comer, dependía de lo que pudieras cultivar, atrapar o cazar. Una era en la que mirábamos al cielo en vez de a nuestros celulares. Una era en la que no pensábamos que lo sabíamos todo. Incluso los bosques hoy se tiñen de un color distinto, como si no se reconocieran a sí mismos. La paloma migratoria es conocida en la cultura popular por buenas razones, pero hay otra razón para recordarlas, porque las palomas migratorias nos muestran lo diferente que era la vida hace apenas 150 años, tan diferente que quizá no la reconoceríamos hoy. Representa una era diferente, más optimista e ingenua que ya no existe, pero que merece ser recordada.
Ahora viene la parte divertida, donde yo, el propio History Guy, y mi amigo de toda la vida, Brad Wagner, discutimos qué podría haber pasado si todo hubiera sido un poco diferente. La paloma migratoria es una historia realmente emotiva, y creo que todavía toca a las personas hoy en día, aunque ya ha pasado más de un siglo desde que murió la última. Y esta fue una manera increíble de mostrar cuánto puede impactar en la historia una especie como esa. Y no es solo que, sabes, este era un animal con el que la gente convivía todos los días y en cantidades que creo que ni siquiera podemos imaginar. Quiero decir, hay muy pocas criaturas en este planeta que hayan tenido esa cantidad de individuos, pero de una manera en la que realmente podemos entender cómo existían e interactuaban con el mundo y realmente alteraron toda la faz del continente. Y ya sabes, ya no existen, y es increíble cuánto su vida y muerte terminaron impactando al mundo. Y creo que eso es lo grandioso de la historia, que no es solo la historia de la muerte de una paloma, se trata de las repercusiones de lo que sucede cuando una paloma muere. Sí, Y con la posible excepción de tal vez las gallinas domesticadas, sí, que extrañaríamos mucho, realmente no tenemos una especie como esa hoy en día, que sea tan dominante que si esa especie desapareciera, estaríamos mirando alrededor diciendo, ok, ¿qué pasó? Pero me refiero, literalmente, ya sabes, bandadas que tenían billones de animales que volaban por millas. Ya sabes, Audubon se quedó ahí durante días tratando de contar la cantidad de bandadas y finalmente ya ni siquiera pudo contarlas. Y pensar que eso se extinguió. O sea, es increíble hoy en día porque te sientas aquí y dices, ¿cómo pudo pasar eso? ¿Cómo pudimos siquiera nosotros acabar con eso? ¿Cómo pudimos sacar eso del mapa? Pero también, si viviste en la época antes de la extinción de la paloma migratoria, o sea, ¿cómo puedes imaginar un mundo sin ellas? Sí, sabes, volaban sobre Columbus, Ohio, y pintaban el lugar de blanco. Pero, y obviamente eso sería, ya sabes, hoy en día puede que no te guste si las palomas vienen y dejan tu auto, ya sabes, blanco con su popó. Pero es que solo imagina, o sea, imagina un mundo sin, no sé, perros o gatos. Imagina un mundo, o sea, es difícil imaginar qué pasa cuando pierdes algo que es parte del ecosistema. Y la cosa es que, por supuesto, el ecosistema también lo nota, que es parte de la verdadera historia de las palomas migratorias. Y sí, también me gusta este episodio. No era ¿por qué se extinguió la paloma migratoria? Es más bien cómo cambió el mundo por eso, lo cual me pareció un giro interesante. Hemos hecho algunos episodios sobre aves. Normalmente no les ha ido tan bien en el canal de YouTube. Ya sabes, supongo que son historias de pájaros, por así decirlo. Pero, quiero decir, siguen siendo buenas historias. sí, hay un par que hemos hecho que están algo relacionados con esta historia. Tenemos varias historias de palomas, sí. Sí, la única otra criatura norteamericana que se me ocurre que tendría, ya sabes, ese impacto cultural e histórico sería el gran bisonte americano, Sí, el bisonte, sí. que comúnmente llamamos búfalo, y esa es otra de esas historias, y de alguna manera muestra cómo la humanidad va a interactuar con el mundo natural, y bueno, tenemos hambre, y así que periódicamente salimos a cazar. Es simplemente eso. Tal vez la paloma migratoria sea una indicación de lo que sucede cuando la tecnología moderna se encuentra con un apetito muy grande. Sí, sí, absolutamente. Lo fue, y es difícil de imaginar porque era una fuente principal de proteína para gran parte del país. Es difícil imaginar, ya sabes, lo que habría significado cuando esa fuente de proteína simplemente desapareció, porque la razón por la que era una fuente principal de proteína era porque parecía ser ilimitada. Sí, y eso demostró que, en lo que respecta a los humanos, quiero decir, nada es realmente ilimitado. No hay nada que no podamos agotar si lo intentamos lo suficiente. Y una de las cosas, ya sabes, ahora la paloma migratoria es simplemente una lección. Como mencionaste en el episodio de Si la soberbia humana en 1857 o algo así, intentaron aprobar algo para proteger a la paloma migratoria. El Congreso del Estado de Ohio respondió diciendo que no había razón para hacer eso. Esta es una criatura tan numerosa que las armas no pueden afectar de manera significativa su población. Y vaya, se ve realmente mal en retrospectiva, pero quiero decir, sus números bajaron muy rápido. Y básicamente es entre cuando empiezan a notar que estos números están disminuyendo, digamos, en la década de 1870 o así, y luego en la década de 1890 para entonces ya son una especie rara. Sí, estaban desapareciendo. Es posible, pero la última persona que tuvo un avistamiento confirmado de una paloma migratoria fue Teodoro Roosevelt,
quien vio algunas cerca de su granja en Virginia. Aunque incluso después, en ese momento él estaba seguro, porque conocía a las palomas migratorias. Pero más tarde empezó a cuestionar si eso era realmente lo que había visto. Por supuesto, hay muchísimas palomas allá afuera. Sabes, fue una gran combinación de cosas. O sea, pero probablemente fue más la destrucción del hábitat que la caza. La caza era, ya sabes, masiva, como lo era el ave. Y la caza, ya sabes, se enfocaba en los jóvenes, los pichones, así que los atrapaban antes de que pudieran madurar y reproducirse. Pero probablemente fue la alteración del hábitat. Y probablemente la especie literalmente había evolucionado para depender de su gran número. Es decir, necesitaba eso para sobrevivir. Así es como una comunidad criaba a sus crías. Así es como se defendía de los depredadores. Y resulta que no puedes mantener una población de 10, 100 o 1000 palomas migratorias. Una vez que bajas de 1 millón, de repente ya no pueden sobrevivir. Una de las cosas que me sorprendió al analizar esto, para hablar un poco del contrafactual de, ya sabes, ¿qué pasaría si la paloma migratoria no se hubiera extinguido? Es la pregunta de cuántas palomas migratorias podría haber, ya sabes, en términos de cuán pequeño podría ser ese número. Y es sorprendente lo poca información que realmente tenemos sobre la paloma migratoria. Porque para cuando la gente pensó que deberíamos estudiar lo que hacen y cómo viven estas aves, ya habíamos matado a tantas de ellas. Sí. Quiero decir, hablan de que en una de las últimas grandes anidaciones mataron 50.000 aves al día durante 5 meses. Y llegó a un punto en el que, quiero decir, estas aves, debido a que no huían de los depredadores, simplemente iban y se sentaban, ya sabes, en 100 millas cuadradas o 300 millas cuadradas y todas estaban posadas ahí. Puedes criar suficientes de ellas porque simplemente no hay suficientes depredadores para matarlas a todas. Pero cuando involucraste a los humanos y la tecnología moderna y la capacidad de matar a 50.000 de ellas al día durante enormes periodos de tiempo, y luego, pero es increíble que realmente no estamos seguros de cuán pequeño era el número. Estamos bastante seguros de que era un número bastante grande y que dependían de estos. Parece que tenían problemas con, digamos, Marta, tuvieron problemas para lograr que se reprodujera. Y es posible que fuera porque simplemente no había grandes cantidades de ellas en ese momento. Eso podría haber sido parte de lo que se necesitaba para reproducirse. Y de hecho, es posible que hayan criado a sus crías de manera comunitaria. Sí, o sea, esa es parte de la suposición ahora. Decir que no tienes que reducir mucho los números porque sobreviven. Los grandes números eran toda la especie dependía de eso. Pero esa es una pregunta porque la paloma migratoria es uno de esos animales que tiene potencial para la desextinción. Es difícil decirlo porque la forma en que se preservaron los especímenes en gran parte terminó destruyendo el ADN. No teníamos idea, pensábamos que los estábamos preservando. Pero sí, si pudiéramos desextinguir a la paloma migratoria, o si pudiéramos intentar, ya sabes, criar a partir de una población de palomas. Ahora, hasta llegar de nuevo a alguna versión de la paloma migratoria, que es lo que intentaron hacer con el quahog en África. Una de las preguntas es, ya sabes, ¿cuántas? Si pudieras descubrir cómo crear una paloma migratoria, ¿cuántas tendrías que hacer antes de que fuera algo más que Marta saltando por el zoológico? Y ellos han hecho algunos estudios interesantes, como estudios del genoma, que se supone que deben ayudar a descubrir, ya sabes, se supone que puedes saberlo a través de la diversidad genética. ¿Qué? El tamaño de las poblaciones parece sugerir que eran mucho menos numerosas de lo que vimos en los años 1800. Pero no es así, o sea, también parece que, por lo que leí, hay cierto desacuerdo sobre lo que eso significa exactamente porque uno de los estudios sugería que tuvieron grandes caídas y crecimientos, y que nosotros los vimos justo en el punto más alto. Y quizá una de las razones por las que se extinguieron fue porque también estaban en una caída natural debido a lo grande que se había vuelto la población. Y eso simplemente... Nosotros estábamos cazando al mismo tiempo, y hay cierto debate. Ya sabes, llega Colón, las enfermedades se esparcen por todos lados. Ves una gran despoblación de humanos en Norteamérica. Así que tanto los bisontes como las palomas migratorias, es posible que sus poblaciones fueran más pequeñas en un momento en que la población humana que los consumía era mayor. Y como básicamente habíamos reducido drásticamente la población humana, que, ya sabes, es difícil decir cuántos eran, pero murieron varios millones de humanos por la propagación de enfermedades a través del continente, eso significó que esas especies crecieron. Quiero decir, están argumentando eso con ambas especies ahí. Pero también sugiere que las personas que vivían aquí entendían mejor la situación. Quiero decir, probablemente simplemente no tenían la misma metodología para matarlos en cantidades tan grandes como nosotros. O sea, no solo usamos armas de fuego, quiero decir, hicimos cosas como usar cohetes para lanzar redes que los atrapaban. Y sí. Ellos, en masa,
Y no era solo, ya sabes, que los comíamos, incluso, ya sabes, la gente los mataba para comerlos durante el invierno y cosas así, cuando veías que pasaban volando por tu granja. Había ciertamente, ya sabes, o sea, ciertamente la tecnología moderna incrementó. Es interesante ver. Esos menús también, ya sabes, todas las diferentes formas en que los preparaban, porque, ya sabes, el pichón es un platillo muy poco común hoy en día. O sea, no hay muchos restaurantes que sirvan pichón. En comparación con el pollo, es muy caro. Y ya sabes, probablemente no muchos de nuestros espectadores realmente han comido pichón. Y si lo han hecho, ya sabes, si lo hicieron, probablemente fue algo muy raro. Así que es interesante pensar que ellos, ya sabes, durante meses cuando se estaban moviendo, esa sería la principal, ya sabes, fuente de proteína. Así que imaginar un menú que tiene 30 platillos y todos están basados en pichón. Sí lo es. Y bueno, creo que también tenemos una idea real de lo que, o sea, la gente piensa en esas palomas pequeñas de la ciudad, ya sabes. A lo que voy es que las palomas no necesariamente parecen algo que quieras comer. No comas las palomas. Las palomas de la ciudad comen cualquier cosa, incluso ácido de batería y basura. Así que, o sea, si les das Doritos, probablemente sea la mejor comida que reciben. Así que sí, lo primero que te dirán es que no comas las palomas de la ciudad, porque acumulan todos los venenos desagradables que hay en la ciudad. Y luego ellos, ya sabes, o sea, supongo que se mantendrán a distancia. Quiero decir, algunas personas los llaman ratas saladas, pero la verdadera lección es que no comas las palomas. No es seguro comerlas. Sí, esas no se comen. Palomas. Pero estas palomas, ya sabes, comían nueces del suelo, y esa era su fuente principal de alimento. Y al hacerlo, esparcían esas nueces por todas partes. Tuvieron un gran efecto en el dosel del bosque. Quiero decir, el ecosistema se vio tan afectado por estas aves. Pero esto lleva a una, ya sabes, especie de pregunta. O sea, ¿el ave cambió el ecosistema? O sea, cuando cambiamos el ecosistema, ¿eso fue lo que hizo que el ave se extinguiera? O si el ave hubiera regresado o no se hubiera extinguido, tendríamos un ecosistema diferente. Es un poco difícil de decir porque, ya sabes, en el momento en que tomamos estos bosques del este y los cortamos en un mosaico, si los ves desde arriba, se ven más como un tablero de ajedrez, ¿sabes?, que como otra cosa. El ave podría haber sobrevivido en ese momento, o los bosques, ya sabes. Pero quiero decir, la idea es que tuvo tal impacto en el ecosistema que nuestros bosques, nuestro ecosistema en Norteamérica, serían diferentes si todavía tuviéramos palomas migratorias. Entonces, quiero decir, creo que hay muchas preguntas que surgen sobre, ya sabes, qué significaría si no la hubiéramos cazado hasta la extinción. Pero esa es la primera pregunta. Decir, ¿qué tan diferente? ¿Qué tan diferente sería el mundo si todavía tuviéramos millones de estas aves volando por ahí? Creo que una de las realidades es que hay una gran parte de esta historia que nos lleva, ya sabes, nos remonta a la nostalgia de cuando, ya sabes, el hombre estaba más cerca de la naturaleza. Sin embargo, creo que la historia de Colón es un muy buen ejemplo de lo devastador que podía ser una de estas grandes bandadas cuando volaba por encima. Los informes sobre dónde había ocurrido el dormidero indicaban que parecía como si un tornado hubiera pasado por el bosque, porque la enorme cantidad de aves en las ramas hacía que los árboles se partieran y que las ramas se cayeran, y la cantidad de excremento que caía al suelo básicamente actuaba como un herbicida natural y estaba matando la maleza. Y esto ocurría en una escala de potencialmente miles, decenas de miles de acres a la vez. Así que quizás sí, esto realmente evoca cierta nostalgia. La cosa es que la nostalgia quizá no sea tan bonita como nos gustaría imaginar. Ciertamente, ya sabes, el ecosistema es un constante tira y afloja. Y cuando una especie está prosperando mucho, eso, ya sabes, sucede a costa de algo más. Es cierto, y sucede a costa de los cultivos alimenticios. O sea, la razón por la que destruimos el ecosistema es porque estábamos plantando eso y comiendo la comida. Entonces, o sea, sería posible mantener la población de paloma migratoria y aún así poder tener las tierras de cultivo que nos alimentarían a todos. También eliminamos muchos humedales que fueron modificados. O sea, es como cuando juegas Civilization, mandas a los ingenieros y literalmente cambias el entorno. Entonces podríamos haber creado un entorno donde los humanos pudieran vivir en una población densa como la que tenemos ahora y aún así haber mantenido la paloma migratoria. Es una pregunta interesante, pero una de las cosas es, ¿podríamos tener autopistas interestatales si una parvada de aves de 100 millas de largo pudiera venir y cubrir todo de excremento? Quiero decir, ¿no sería eso un peligro para los conductores? Amén. Cierto, ¿verdad? O sea, simplemente no te dejan, ¿no crees que eso sería resbaloso? Visión obstruida.
¿verdad? Sí. O sea, si estás debajo de eso mientras intentas manejar, tienes que preguntarte si, ya sabes, si las palomas migratorias sobrevivieran. La pregunta es, o sea, tienes razón, ¿pueden? ¿Podrían? ¿Fue esto simplemente una historia de si íbamos a vivir aquí de la misma manera en que íbamos a vivir allá? O sea, tal vez simplemente no era posible, ya sabes, que las dos especies coexistieran esencialmente eran mutuamente excluyentes. Y bueno, creo que incluso hablando en el mejor de los casos, apenas logramos mantener, o sea, algo como el bisonte, donde estuvimos muy cerca de la extinción. Sus números fueron diezmados, pero pudieron ser rehabilitados hasta cierto punto. Y bueno, claramente lo que pasó con estos tipos es que simplemente actuamos demasiado tarde. Para cuando estábamos hablando de cómo podríamos... Salvar en Yellowstone una población de palomas migratorias, realmente no lo sabemos. Quiero decir, eso es porque ahí es donde ahora está la mayoría de los bisontes, en Yellowstone. Pero sí, quiero decir, podríamos crear un parque lo suficientemente grande como para mantener una población real de palomas migratorias. O podríamos, ya sabes, como dijo Roosevelt, podríamos tener, ya sabes, unos cuantos acres donde tengamos una población viable que protejamos de los mapaches o de lo que sea que se los vaya a comer. Eso es, ya sabes, de nuevo, es una cuestión de desextinción y ya sabes lo que eso significa. Hace que uno se pregunte un poco, ¿realmente salvaste a la paloma migratoria si lo que hiciste fue básicamente construir un gran espacio al aire libre? ¿Un solo? Sí, sí, bueno, es que ya sabes. ¿Qué significa eso? Quiero decir, ciertamente no es lo mismo que antes, ¿verdad? O sea, ahí hay una duda porque esto definitivamente no es la forma en que habría vivido cuando vivía en libertad. Pero realmente hay, o sea, tratar de imaginar cómo viviríamos hoy con palomas migratorias fue una de las partes más difíciles de esto para mí, porque es difícil saberlo. Incluso si estamos hablando de un número menor de aves, quiero decir, parece que todavía estamos hablando de cientos de miles de estas cosas. Y todavía habrían estado en bandadas muy grandes. Pero ¿cómo sobreviven en el mundo moderno? ¿Y cómo lidiamos con ellas? Sabes, uno de los problemas era que eran increíblemente destructivas para la agricultura. Y eso, quiero decir, eso es un problema. Y es difícil cuando se trata de la pregunta de si vamos a dejar que la gente pase hambre para que las palomas migratorias puedan volar por ahí. Quiero decir, eso empieza a volverse complicado. Entonces, quiero decir, pero lo que, ya sabes, lo que estamos aprendiendo hoy en día es que muchas de esas cosas que veíamos como un conflicto con la naturaleza en realidad, ya sabes, solo tenemos que aprender lecciones sobre cómo podemos modificar la manera en que hacemos las cosas para poder vivir junto a la naturaleza. Y ese es el gran argumento que se plantea hoy en día. Y quiero decir, es difícil decirlo porque ¿realmente es posible eso con las palomas migratorias? ¿Y hasta qué punto sería posible? Quiero decir, necesitamos estacionamientos, carreteras, granjas y todo tipo de cosas que van a requerir mucha tierra. Pero quiero decir, podríamos haber cazado de manera sostenible a la paloma migratoria de una forma que mantuviera una población que aún fuera una gran fuente de alimento. Mira, esa es una pregunta. O sea, si tuviéramos la paloma migratoria, y aunque no estemos hablando de que esté totalmente domesticada, ¿cómo habría impactado eso, digamos, en la cantidad de pollo que comemos hoy en día? Paloma frita estilo Kentucky. ¿Verdad? Si la carne de pichón fuera una fuente de alimento fácilmente disponible, o sea, parece que eso podría cambiar las cosas. Porque, o sea, uno de los cambios es que no teníamos grandes cantidades de palomas. Pero si pudieras hacer, ya sabes, lo que hemos hecho con los pollos, aunque sea un poco, que es que puedes criar 1.000 millones de pollos y pueden ser como tú quieras. Quiero decir, podríamos haber criado palomas, estas palomas que claramente son capaces de proliferar en números tan increíbles. Sabes, tenemos una industria de palomas domésticas. Porque, bueno, ahora sí la hay. Ahora hay una industria de pichones. Hay personas que crían palomas. Entonces, podríamos haber hecho eso con la paloma migratoria. ¿Sabes? Tal vez reservando tierras. O sea, hay un punto en el que digamos que ya sabes, esta tierra en particular, que podría ser marginal para la agricultura, podría, ya sabes, mantener poblaciones de palomas migratorias que luego podrían ser cazadas de manera sostenible y usarse como un recurso. Y entonces, literalmente estaríamos entrando en el negocio de paloma frita estilo Kentucky, ¿no? O sea, Taco Bell tendría tacos de paloma y nuggets de paloma. Y bueno, o sea, porque antes los comíamos pasteles de paloma, paloma asada, paloma hervida y cualquier tipo de platillo con palomas. Sí, y, o sea, tal vez encontremos formas, igual que con el pollo, de hacerlas mejores para los sistemas en los que queremos usarlas. No lo sé. Es interesante imaginar un futuro en el que básicamente tengamos otro tipo de carne completamente distinto, que se consuma con regularidad. Y si... Puedes imaginar si decimos que encontramos, ya sabes, un planeta que era habitable. Quiero decir, uno de los tipos de especies que querrías llevar contigo sería algo como la paloma migratoria. Así podrías, o sea,
Tienes tu banco de semillas que vamos a llevar allá. Quiero decir, dispersarían las semillas, se convertirían en una fuente de alimento disponible, podrían crecer en grandes cantidades. Básicamente te ayudarían, ya sabes, a terraformar un planeta. Y quiero decir, entonces, o sea, si pudieras traer, ya sabes, 2 palomas migratorias y hacer que se conviertan en 2 millones o 2.000 millones, en unos pocos años. Entonces podrías crear bosques, ya sabes, en cualquier tipo de suelo que sea lo suficientemente fértil como para que crezca algo. Mientras tengan comida, quiero decir, ellos también están ayudando a modificar el suelo, con la enorme cantidad de... Y ya sabes, como descubrimos aquí, ellos realmente modificaron el bosque de una manera que resultó ser útil. Con él, ya sabes, una de las diferencias es que el roble blanco prosperaba en el bosque de la paloma migratoria, y el roble rojo ha desplazado en gran medida al roble blanco en el bosque sin palomas migratorias. Y hay algunas razones por las que preferimos el roble blanco al roble rojo. Y en algún momento, puede que no podamos hacer bourbon, porque no hay suficiente roble blanco para poder hacer las barricas de roble blanco que por ley tienes que usar para poder llamarlo bourbon. Quiero decir, eso es lo grandioso de este episodio, la forma en que crean esta especie de red de conexiones. Me encontré con algo que, al parecer, hay un lugar en el estado de Tennessee donde están tratando de motivar a la gente a salir y recolectar bellotas de roble blanco para que puedan ir y básicamente empezar a modificar el ecosistema e intentar recuperar el roble blanco en las cantidades en las que estaba antes. Y ya sabes, por supuesto, una parte de ese debate también tiene que plantearse en la línea de, ya sabes, ¿hasta qué punto es responsable el ser humano de reducir la población de roble blanco para barriles de bourbon y otros usos en comparación con los cambios naturales? Porque la paloma migratoria, y ya sabes. Hemos encontrado muchas formas de cultivar, ya sabes, aunque es difícil hacer una plantación de árboles. Se necesita muchísimo tiempo para hacer una plantación de árboles. Quiero decir, cuando simplemente hemos cambiado el color del bosque, ese es un tema diferente. Y por supuesto, si nosotros, ya sabes, si la paloma migratoria no se hubiera extinguido, si hubiéramos encontrado alguna forma de mantener a la paloma migratoria, podría significar que los bosques que hemos preservado tendrían un bioma diferente, ya sabes, y ese bioma podría ofrecernos algunas cosas que serían, ya sabes, más útiles para nosotros de varias maneras, ya sabes, en términos de madera y, ya sabes, todo tipo de alimentos. Entonces, quiero decir, es interesante porque, por supuesto, si hubiéramos conservado las palomas migratorias, tendríamos una fuente de alimento importante que ahora está completamente, ya sabes, prácticamente desaparecida. Quiero decir, no se come mucha paloma hoy en día, pero también podríamos tener diferentes fuentes de madera, madera que solíamos usar, ya sabes, así es como solíamos construir las cosas. Quiero decir, como especie, es increíble lo poderosas que eran. Y, ya sabes, es asombroso. Entonces, de nuevo, se trata de cuál es el punto del episodio, que era decir, si vivieras en la época de la paloma migratoria, ¿podrías siquiera reconocer el mundo cuando desaparecen solo unas pocas décadas? Te preguntas, quiero decir, en la desextinción de la paloma migratoria, me pregunto qué pensaría una paloma migratoria si la trajeras a la vida hoy. No reconocería casi nada del mundo. Todo este asunto de la desextinción, voy a desviarme un poco aquí. Pero cuando pensamos en la desextinción, creo que mucha gente piensa en Jurassic Park, donde vamos a hacer un clon al 100% de un Velociraptor, un Tiranosaurio Rex, un Brontosaurio y así sucesivamente. La realidad es que la desextinción es mucho más compleja. Y en realidad puedes desextinguir rasgos de una criatura, pero no a la criatura en sí. Y desafortunadamente, con una de las cosas de la cultura pop, Game of Thrones, los lobos huargo, alguien ha decidido que va a intentar desextinguir al lobo terrible norteamericano. Es un esfuerzo loable. Sin embargo, en el contexto del mundo moderno, realmente, ¿qué estás haciendo? ¿Estás creando una especie que quieres reintroducir en la naturaleza? Y también, por extraño que parezca de Jurassic Park, en la historia del mundo de las malas ideas, esta podría ser la primera porque hay tantas consecuencias no intencionadas. Así que, como hemos visto, las especies invasoras se convierten en un gran problema casi en cualquier lugar donde las vemos. Así que, de todos modos, sí, el tema de la desextinción es, ya sabes, solo para ponerlo en contexto, nunca vamos a tener miles de millones de palomas migratorias oscureciendo los cielos de todo el noroeste como lo hacían en el pasado. Es interesante pensar en lo que eso, ya sabes, lo que realmente significaría de manera práctica, y no lo sé. Quiero decir, es difícil ver cómo reintroduces ese tipo de criatura, especialmente con algo como la paloma migratoria, porque es como decir,
¿cuál es el punto de traerlas de vuelta si solo van a estar en zoológicos? ¿Sabes? Excepto que, bueno, podemos demostrar que podemos hacerlo. Pero no sé cómo se ve eso en términos de... No sé cómo crear una población viva de ellas. Y tenemos tan pocas y tan poco ADN para encontrar. No sé si es, ya sabes, cómo construyes una población, cómo haces suficientes individuos para que sean autosustentables. Sí, todavía hay ciertas... ¿Desafíos? Porque, ya sabes, podemos asumir que al menos no está fuera del ámbito de lo posible. Ya sabes, ¿qué pasa si nuestra, ya sabes, habilidad, nuestra capacidad tecnológica cambia? Quiero decir, ¿qué pasaría si llegáramos a tener la capacidad de revivir especies extintas? Esta es una especie que, ya sabes, sin importar lo que diga Malcolm en Jurassic Park, la naturaleza la seleccionó para la extinción. Esta es una especie que nosotros cazamos hasta su extinción. Ya sabes, ¿lo haríamos? ¿Deberíamos? ¿Podríamos? Y, ya sabes, el podríamos podría ser diferente. Pero si pudiéramos, deberíamos. Y, ya sabes, ¿cómo cambiaría eso las cosas? Ya sabes, si trajeras de vuelta, digamos, al periquito de Carolina, con poblaciones mucho más pequeñas, probablemente sería algo que estaría brincando en un zoológico. Quiero decir, podría ser lindo, y si lo soltáramos en la naturaleza, podría impactar el ecosistema de alguna manera. Pero tienes razón. Quiero decir, ahora tenemos un nuevo ecosistema. Sería una especie invasora. Pero quiero decir, intentar traer de vuelta, ya sabes, si tuviéramos la capacidad de literalmente reproducir la paloma migratoria tal como era y crear 1.000 millones, ya sabes, una bandada de palomas migratorias, ¿lo haríamos? ¿Y el mundo sería un lugar mejor o, ya sabes, sería un lugar peor? Esto sí se conecta con nuestro contrafactual, porque creo que parte de la pregunta es simplemente, ya sabes, cómo vives con este animal y cómo imaginamos sobrevivir con la paloma migratoria durante ese siglo. Pero una de las otras preguntas que creo que es interesante hablar es cómo la muerte de la paloma migratoria no solo creó esencialmente el movimiento de conservación. Y no es que no hubiera personas preocupadas por esto antes, pero en términos de un movimiento real, la paloma migratoria probablemente fue la opción número uno y el principal símbolo de ese movimiento. Era una manera tan fácil de mostrar. Mira cómo los humanos han hecho algo tan increíblemente dañino. Y si le puede pasar a la paloma migratoria, supongo que había... Había como este pensamiento de que, ya sabes, si Dios la había creado, no había manera de que la fuéramos a extinguir. Y resulta que sí pudimos, sí, y eso es una idea impactante. Y si puedes acabar con la paloma migratoria, porque algunos de los otros animales que estaban, quiero decir, el bisonte, que apenas logró sobrevivir. Hablaste de, quiero decir, algo que es un poco similar a esto, sí, en algunos aspectos, es la langosta de las montañas rocosas, que en realidad era una plaga aún mayor que la paloma migratoria. Y algo que fue erradicado, quiero decir, otro tipo de animal del que había miles de millones. Insectos, nada más, y luego, ya sabes, erradicados en esencialmente un periodo de tiempo tan corto. Pero luego tuvimos un episodio sobre Ned McElhenney, famoso por el Tabasco, y cómo salvó a varias aves acuáticas como la garceta nívea. Había poblaciones mucho más pequeñas de garcetas y estaban siendo cazadas, quiero decir, de manera horrible. Así que, quiero decir, hubo otros animales que tal vez pudieron haber sido el símbolo de este tipo de situación. Y ciertamente las aves de los humedales son otra opción si de alguna manera la paloma migratoria no se convierte en ese símbolo. Teddy Roosevelt, una de las cosas que hizo mientras estuvo en el cargo fue tratar de proteger a estas aves de los humedales. Y una de las razones, ya sabes, cuando aprobaron la ley de aves migratorias de 1918, ese tipo de aves eran algunas de las que intentaban proteger. Y la paloma migratoria sin duda habría caído dentro de ese grupo también. Pero ya sabes, la muerte de la paloma migratoria cuando murió pudo haber sido una de las razones por las que salvamos a algunas de esas otras especies. Entonces, ya sabes, si la paloma migratoria hubiera sobrevivido y no tuviéramos ese ejemplo icónico, viviríamos ahora en un mundo sin garcetas, espátulas y cualquier otro tipo de ave de humedal que matábamos por sus plumas. Porque parece que incluso unos pocos años de retraso en eso podrían haber llevado a la extinción de muchas otras. Hay especies que serían más fáciles de llevar a la extinción. Así que, y ese es un punto válido, si tuviéramos la paloma migratoria o no hubiéramos perdido la paloma migratoria, hay otras cosas que habríamos perdido en su lugar. Y como dijimos desde el principio, siempre va a haber una cosa por otra. Es un muy buen punto. Sí. Ahora, si las palomas migratorias hubieran sido más resistentes, ya sabes, ¿cómo habría afectado eso a la vida? En el medio oeste superior, básicamente desde casi tan al oeste como las Dakotas y definitivamente tan al este como el norte del estado de Nueva York.
Me imagino que, al igual que una alerta de tornado, recibirías la advertencia de que una gran bandada de palomas migratorias se dirige hacia tu zona. Los agricultores necesitan prepararse, así como básicamente cualquiera que vaya a estar en la trayectoria, y luego adentro, sí. Y luego los esfuerzos de limpieza después de eso, sí. ¿Te imaginas si una parvada apareciera sobre ni siquiera la ciudad de Nueva York, vamos a decir en algún lugar más pequeño, como por ejemplo Rochester, Nueva York, o Minneapolis, Saint Paul? O ya sabes, sí puede. ¿Te imaginas los esfuerzos de limpieza que eso implicaría y el daño potencial? Además, es bastante seguro que, con su fuente principal de alimento limitada hasta cierto punto, estas parvadas empezarían a atacar los cultivos. Sí. Eso es algo que hicieron. Y quiero decir, tal vez nosotros también lo hagamos. O sea, ya sabes, papá mencionó que quizá encontremos una manera de limitar un poco el daño que causan a los cultivos. Pero quiero decir, van a tener que conseguir su comida de algún lado. Y entonces tal vez eran más adaptables y simplemente, ya sabes, como las palomas de la ciudad que empezaron a comer toda la basura o algo así. Eso va a causar problemas en algún lugar, ¿verdad? Sea lo que sea que estén comiendo, si estamos hablando de varios, si estamos hablando de miles de millones de aves, quiero decir, el peso de eso en el ecosistema va a causar, o sea, va a alterar algo en alguna parte. Sí, definitivamente. Habría zonas enteras desprovistas de alimento. Y entonces, ya sabes, definitivamente esto es, ya sabes, es un futuro contrafactual que tienes que mirar y decir, esto sería un desastre o esto sería muy difícil de soportar. No debería decir un desastre, pero ya sabes, sería algo que tendría consecuencias claras, tendría consecuencias muy, muy reales, en una escala de desastres naturales. Definitivamente más grande que un tornado, probablemente en algunos aspectos más pequeño que un huracán, pero acercándose bastante solo por la enorme cantidad de espacio. La perspectiva de que vivimos sin ellos ahora. ¿Cómo cambiaría nuestras vidas? Pero vivíamos con palomas migratorias, ya sabes, hasta, ya sabes, la última parte del siglo XIX. Eran solo parte de la vida. Entonces habríamos evolucionado de manera diferente en la forma en que hacemos las cosas. Quiero decir, todavía había agricultura en 1870. Todavía había, ya sabes, caminos en 1870. Colón pudo haber sido pintado de blanco algún día, pero quiero decir, la gente todavía vivía en Colón, ¿verdad? Quiero decir, ciertamente menos que, ya sabes, la plaga de langostas. Entonces, ¿cómo podríamos haber evolucionado nuestra cultura de manera diferente junto con la paloma migratoria, en lugar de tomar la idea de que simplemente vamos a hacer los cambios que podrían causar la extinción de la paloma migratoria? Y quiero decir, esa es una pregunta interesante. Quiero decir, podría ser que lo que hoy usamos como tierras de cultivo, lo usáramos, como si usáramos un cultivo diferente o una tierra de cultivo diferente. ¿Sabes? Podría ser que lo que usamos para madera, usáramos diferentes bosques para madera o que tal vez explotáramos la madera de manera diferente. ¿Sabes? Podría ser que las carreteras en América estén cubiertas o más cubiertas de lo que están hoy. O podríamos, ya sabes, colocarlas a lo largo de los valles de los ríos o en lugares donde la paloma migratoria no iba y no ensuciaba todo. Si imaginamos, ya sabes, que de repente aparecen 1.000 millones o 1 billón de palomas y nos ensucian, eso sería un desastre. Pero si imaginamos que siempre hemos vivido con las palomas, entonces eso nos lleva a la idea de si habría un futuro diferente. Porque, o sea, el punto del episodio es decir que aquí hay un cambio que es relativamente reciente. O sea, esto no pasó en tiempos de los griegos. Esto pasó, ya sabes, en la historia estadounidense. Un cambio que transformó radicalmente una tierra que antes era diferente. Y ocurrió en la historia humana. Y es algo curioso que como que olvidamos eso, que como que olvidamos cómo era antes de la paloma. Pero cuando hablas de un contrafactual, no creo que necesariamente diríamos, ¿cómo tendríamos el mundo que tenemos hoy con 1 billón de palomas? Diría que, ¿cómo sería diferente el mundo en el que vivimos hoy con 1 billón de palomas? Y sabes, podría significar que tal vez no estaríamos poniendo paneles solares en el techo, como lo hacemos ahora. Eso es, quiero decir, creo que ciertamente hay un argumento de que seguirían siendo plagas, porque, quiero decir, ya eran una plaga para la gente del siglo XIX, ¿no? Y entonces tal vez recibirías una advertencia en tu teléfono que diría algo como, sí, ahí vienen las palomas. Pero si te preguntas cómo nos habríamos adaptado nosotros y cómo se habrían adaptado ellos. Honestamente, si hubieran sido capaces de hacerlo o si nosotros no los hubiéramos cazado tan intensamente, si hubiéramos tenido un mundo que simplemente habría cambiado de formas que ni siquiera podemos imaginar.
Y quiero decir, creo que eso es parte de algo que puedes aprender de este episodio, la idea de que los bosques en el este de Estados Unidos, literalmente en otoño, se tiñen de un color diferente al que solían tener por haber eliminado a la paloma. Quiero decir, si pensamos en conservar a la paloma, hay cambios que quizás encontraríamos sumamente sorprendentes y que serían difíciles de identificar en una discusión contrafactual, porque tal vez tengas razón. Quiero decir, tal vez esencialmente tenemos, ya sabes, patrones migratorios claros que ellos pueden seguir y simplemente hemos construido nuestras carreteras alrededor de ellos. Pero eso podría significar, ya sabes, que las ciudades estén en lugares diferentes y que vivamos en lugares distintos. Cultivamos alimentos en otros lugares, lo cual podría afectar cómo y qué cultivamos. Quiero decir, es interesante imaginar cómo se vería eso. Creo que Josh tiene razón en eso. Siempre que tienes un conflicto de especies compitiendo por la misma cantidad de tierra, una de las especies tiene que ceder. Y así es posible que una paloma migratoria más enérgica en realidad hubiera hecho que el asentamiento del Alto Medio Oeste ocurriera más lentamente y quizás de manera menos completa, lo cual a su vez tiene muchas implicaciones en la dieta. Quizás no se cultiva tanto trigo en Estados Unidos porque es mucho más fácil asentarse y dedicarse a la agricultura en el sur, donde las palomas no son tan numerosas o no es parte de su rango natural. Entonces, en lugar de ir a la tienda y ver pasillos y pasillos de pan, vemos pasillos y pasillos de arroz. Además de arroz, algún tipo de pan de arroz, galletas de arroz, fideos de arroz. Ya sabes, el arroz se vuelve aún más importante como un alimento básico en la dieta, y creo que la respuesta probablemente sería sí. No, o sea, la paloma migratoria estaba en el este. Aparentemente no estaba en el oeste. Aparentemente no llegaba más allá de las montañas rocosas. Cultivamos mucha comida en esa dirección. Así que tal vez significa que, ya sabes, era el medio oeste original, que es, ya sabes, Illinois, Ohio, Indiana. Tal vez esa zona no se pobló tan rápido, pero quizá las poblaciones se movieron más rápido hacia el lejano oeste, donde había menos palomas. ¿Y sabes qué? Por supuesto, eso significa muchísimo para las poblaciones nativas. Y ya sabes. Sí. ¿Cómo eso? Quiero decir, sí, eso es cierto en términos de conflicto. Y quiero decir, no es necesario, creo, decir que una de las especies tiene que ceder y que, o sea, somos bastante inteligentes y hemos descubierto cómo vivir junto a algunas especies con las que no pensábamos que podríamos. Y entonces, ya sabes, tal vez fue así. Conservamos partes del bosque que estábamos talando sin siquiera pensar en lo que significaba, que conservamos esas partes del bosque. Así que en lugar de bosques fragmentados, en realidad, ya sabes, tenemos algunas franjas que están abiertas y otras que no lo están, y que por lo tanto las palomas serían menos, ya sabes, comerían menos nuestros cultivos, porque tenemos un lugar donde las palomas están comiendo las cosas que les gusta comer. Y quiero decir, o sea, sería un tipo interesante de, ya sabes, no sé, cuento para escribir sobre cómo vivimos alrededor de las palomas. Y, ya sabes, todos reciben la alerta en su teléfono y todos corren a cubrirse. O tal vez todos usamos, ¿te acuerdas cuando en los 80 tenían eso? Era como un paraguas con un sombrero que tenía un pequeño paraguas encima. Tal vez todos usamos de esos, ¿no? Ya sabes, tal vez todos tengamos un sombrero antipalomas. Y, ya sabes, pero quiero decir, sí. Y simplemente vemos eso como algo normal. La forma normal de vivir. Si los ves como una fuente de alimento, si los ves como una forma de mantener el bosque o algo así, entonces, ya sabes, caray, tal vez no nos molestarían tanto como una especie invasora. Podríamos, porque antes aplaudían cuando llegaban las palomas, porque eso significaba que de repente, sí, porque en todo el invierno no tenías carne. Sí. Y ahora de repente tenemos, ya sabes, tenemos pastel de paloma. Y ciertamente hoy no tenemos ese problema. Quiero decir, incluso si la carne de paloma, o sea, podríamos haber estado usando la carne de paloma de diferentes maneras, pero no creo que hoy salgamos con nuestras armas a dispararles a las palomas en el patio, porque eso es lo que vamos a comer en el invierno. Quiero decir, aunque creo que los avances en cuanto a, ya sabes, la refrigeración y los supermercados probablemente habrían llegado, estuvieran o no presentes para él. Sí. Probablemente tendríamos alguna otra forma de aprovechar esa especie que fuera más sostenible. Pero aún así, ya sabes, de nuevo, todavía podríamos estar consiguiendo pichón en la tienda de comestibles de una manera que hoy no hacemos. Pero quiero decir, me gusta toda esa idea de que, ya sabes, porque sería algo regular y predecible, pero como que tu teléfono vibra y todos simplemente saben qué hacer, ¿sabes? ¿Qué tan diferentes serían nuestros automóviles si tuviéramos... No nos preocuparíamos por el color de nuestro automóvil, ¿verdad? O sea, sería porque son... Solo van a ser cubiertos de popó.
Tal vez a nadie le importaría de qué color es tu automóvil porque de todas formas siempre le van a caer excrementos. Tal vez, ya sabes, lo que importa no es el exterior del automóvil. Ya sabes. Crear un exterior que sea más resistente a eso o algo así. Si tenemos máquinas que vienen y, ya sabes, limpian las calles después de una tormenta de nieve, quiero decir, tal vez tengamos equipo para cuando pasen las palomas y, ya sabes, la ciudad saca la limpiadora de popó y, ya sabes, todos seguimos con lo nuestro. Eso, curiosamente, me recuerda. Acabo de ver que en el barrio francés en Nueva Orleans, quiero decir, es famoso por, ya sabes, no oler tan bien. Aparentemente hay una empresa ahí que ha patentado un limpiador en particular para limpiar las calles, específicamente para combatir ese tipo de olor. Y eso te hace preguntarte, quiero decir, cómo nos adaptamos a todas estas cosas. Sabes, simplemente tienes un camión que está hecho específicamente para deshacerse de eso, como sea, tienes que lidiar con cantidades copiosas de excremento de paloma. Así que, Quiero decir, de manera anacrónica, si pudiéramos preguntar, ya sabes, a planificadores urbanos profesionales, ¿cómo planificaríamos las ciudades de manera diferente si estuviéramos tratando de preservar a la paloma migratoria? Si estuviéramos tratando de preservar una especie grande y viable, ya sabes, que vamos a usar como fuente principal de alimento, que vive de la manera en que lo hace la paloma migratoria. Creo que los planificadores urbanos modernos, los diseñadores ambientales modernos y gente así realmente tendrían algunas ideas al respecto. Y sería interesante ver cómo podrían ser diferentes los edificios. Podría ser que las azoteas de los edificios se usen como lugares de descanso para las palomas. No valdría la pena gastar el dinero en, ya sabes, hacer toda esa planificación porque, ya sabes, no vamos a recuperar a la paloma. Pero es una idea interesante, es un pensamiento interesante. Decir, ya sabes, nuestras ciudades, nuestras carreteras, nuestros automóviles, nuestra ropa, nuestros restaurantes, se verían diferentes. Si hubiéramos querido salvar a la paloma migratoria, en algún momento nos dimos cuenta de que podíamos perderla y hubiéramos hecho lo necesario para salvarla. ¿Qué habríamos construido de manera diferente? Creo que es una pregunta muy válida. No sé si estamos hablando de, ya sabes, o sea, hablamos de las papas y la catsup, que, ya sabes, no podrías tener civilización sin ellas. Pero creo que podríamos decir que sería un lugar muy diferente. Tal vez ya tendríamos autos voladores porque la forma en que nos transportaríamos sería volando por encima de las bandadas de palomas. las palomas, sí es cierto. No es un problema. Aviones. Aviones chocando con aves. Odiarías chocar contra una bandada de 1.000 millones de palomas. Sí, sí. Bueno, eso es. O sea, ¿cómo podríamos tener una industria aérea si todavía tuviéramos bandadas tan grandes? Quiero decir, todavía hay algunas bandadas enormes de aves, y ya sabes, tienen maneras de tratar de mantenerlas alejadas de los aeropuertos, y etcétera. Pero es una pregunta interesante. Y entonces sinceramente creo que sería divertido decir, ya sabes, tal vez ir con un grupo de niños de kinder y decirles, dibujen. Bueno, tal vez no de kinder, pero vas con, ya sabes, niños creativos de segundo grado y les dices, dibujen. Una ciudad que también tiene 1.000 millones de palomas. Sí, ya sabes. Y ver cómo, ya sabes, las ideas creativas que tendríamos alrededor de, ya sabes, alrededor de las palomas. Para retomar, algo que ustedes mencionaron antes. Si hay un suministro fácilmente disponible de caza silvestre, en este caso palomas migratorias, la domesticación del pollo ocurre en Estados Unidos a la escala en la que está actualmente. Y mi argumento probablemente es que no, porque si todavía tienes bandadas de cientos de millones o miles de millones de estas aves, entonces de repente es como el salmón de criadero contra el salmón salvaje. Probablemente habría dos categorías, ya sabes, esa opción común para la plebe contra mi ave capturada en estado salvaje que solo se alimenta de bellotas. Pollo, eso es tan del siglo XX. Tal vez. Porque digo, siempre dicen que el pichón joven es mucho más suave, mucho más tierno, y entonces no necesariamente estábamos comiendo palomas migratorias cuando era el mejor momento para comerlas. O sea, esa es una de las razones por las que tuvieron que inventar tantas formas de cocinarlas. Quizá encontramos maneras de... O sea, ya sabes, el pollo moderno ciertamente apenas se parece al pollo de hace 200 años. Los criamos, y quiero decir. Quizá habríamos hecho eso. Pero también descubrimos que, dándole vitaminas específicas durante el invierno, podemos lograr que una gallina ponga huevos en invierno, cosa que antes no hacían. Entonces, antes era algo mucho más estacional, había muchas menos gallinas, y la mayoría de las veces comías huevos, etc. Así que, ¿podría pasar lo mismo? O sea, ¿hay algún suplemento que podrías darle a las palomas migratorias para que sigan reproduciéndose? Y bueno, tal vez estamos manejando la población de esa manera, porque sí encontramos una forma de hacer que las gallinas produzcan mucho más. Tal vez descubres que en vez de reducir la cantidad de palomas que matas, aumentas la cantidad de palomas que están naciendo. Sí,
O sea, hoy en día hay más gallinas que palomas migratorias en su mejor época. Y sí, eso demuestra que es posible, ¿no? O sea, si estuviéramos criando palomas como criamos gallinas. Y de nuevo, volvemos al tema de Kentucky Fried Pigeon. O, ya sabes, nuggets de paloma, paloma estilo popcorn. No sé. Vi un artículo interesante que hablaba sobre cómo la extinción de la paloma migratoria dejó acumuladas todas estas nueces y otras cosas que ellas comían. De repente había una cantidad mucho mayor de eso y nada compitiendo por ello. Y uno de los animales que se benefició de eso fue este ratón en particular. Creo que se llama ratón de patas blancas o algo así. Y aparentemente el ratón de patas blancas es un hospedador específico de las garrapatas jóvenes. Y una de las cosas que esto argumentaba es que puedes trazar una línea entre la extinción de la paloma migratoria, el aumento de estos ratones, la forma en que estas garrapatas luego, ya sabes, parasitan a este hospedador en particular, y la prevalencia de la enfermedad de Lyme. Wow, en la era moderna. Y entonces hay un argumento que dice que si la paloma migratoria hubiera seguido compitiendo por ese alimento y mantenido baja la población de estos ratones, tal vez tendríamos menos problemas con la enfermedad de Lyme. Y hay algo que habla sobre algunas cosas que son algo complejas, porque las garrapatas que transmiten la enfermedad de Lyme tienen un ciclo de vida algo complejo y esas cosas. Pero ya sabes, hay algunos argumentos que dicen que eso fue impactado por la extinción de la paloma migratoria. Y eso, o sea, ese es otro lugar que simplemente parece algo inesperado. Pero hablamos de todos estos cambios en términos de... ¿Te imaginas un mundo donde el pollo sea... O sea, el pollo es un alimento tan dominante... O sea, a nivel global, pero en Estados Unidos. Y si estamos hablando de un mundo en el que eso no es, ya sabes, el principal o el único tipo de um, carne de ave, esencialmente, ya sabes, esto, las aves que comemos. Porque digo comemos otras aves. Comemos pavos, patos, gansos y cosas así, pero ninguno de ellos se compara en volumen con los pollos. Así que criamos muchos pavos. Quiero decir, esas son poblaciones que no eran tan grandes en la naturaleza y que hemos logrado hacer muy grandes. Así que, quiero decir, uno pensaría que eso significa que podríamos haber creado alguna versión sostenible de paloma. De palomas. Trato de pensar incluso en la publicidad. Si ves la publicidad de Chick-fil-A que dice come más pollo, quiero decir, si tuviéramos algo así sería pille fila y sería come más paloma. Quiero decir incluso algo así, o sea, podrías tener la cultura pop impactada de una manera que las palomas podrían significar algo diferente para nosotros de lo que significan hoy, por el tipo de animales que, ya sabes, lo que pensamos primero cuando pensamos en palomas. Y ya sabes, Sabe a paloma. quiero decir, sí, todo sabe a paloma, sí. Quiero decir, esa es la idea, que esta paloma alguna vez fue una fuente enorme de alimento en Estados Unidos y ahora ya no lo es. Así que nos parezca raro comer paloma. Es gracioso porque, quiero decir, no comer paloma le habría parecido raro a alguien en algún momento. Y por supuesto, si fueras otra especie de Norteamérica, es muy posible que te hayas alimentado principalmente de palomas. Y así, la reducción de las palomas migratorias podría, ya sabes, resultar en una disminución significativa de la población de Sasquatch en el este de los Estados Unidos. Tal vez los Sasquatch existían. Tal vez sí lo estaban. Y quiero decir, ciertamente si era una población bastante pequeña, no habrías podido afectar la población de palomas migratorias como nosotros, como lo hicimos una vez que trajimos el tipo de matanza industrial de palomas. Y sabes, y tal vez eso, bueno, No solo eso, esto ocurrió en un momento crítico en el que la población nativa americana estaba disminuyendo. Y Sasquatch tuvo un momento único en la historia cuando, con ese suministro de palomas, pudo haberse reproducido y haber desafiado a Homo sapiens en todo el mundo. Y ves la muerte de la paloma migratoria. La muerte de la paloma migratoria nos salvó de nuestra Sasquatchtopía, de nuestros hermosos señores Sasquatch. Quiero volver a un posible punto que creo que también es, en cierta medida, una incógnita. En toda la investigación hubo un gran enfoque en que la paloma migratoria murió porque el hombre la cazó hasta extinguirla. Y no hay otra razón, lo cual, como todos sabemos, es exagerado. La pregunta es, ¿cuál fue ese otro factor o cuáles fueron esos otros factores que contribuyeron? Yo diría que, ya sabes, y desafortunadamente la paloma migratoria realmente desaparece. En una época anterior a que realmente despegara la investigación seria sobre, ya sabes, los efectos de las infecciones bióticas y los patógenos transmitidos por animales.
Entonces, es posible también que la paloma migratoria, al igual que las poblaciones indígenas de América, fuera susceptible, ya sabes, al equivalente del siglo XIX de una gripe aviar. Quiero decir, es posible, sí. Hubo una en específico que vi que habían sugerido como posible, pero era una enfermedad específica que les daba a las aves. Y entonces, quiero decir, es parte de lo difícil que es saber, porque lo mencioné antes en el episodio, es increíble lo poco que sabemos sobre ellos, considerando cuánto sabía y cuánto tiempo vivimos junto a ellos. Y es una de esas cosas en las que realmente estábamos tan acostumbrados. Era una parte tan cotidiana de la vida que realmente no pensabas en mirar de cerca hasta que ya era demasiado tarde. Sí, Quiero decir, esa es la parte tonta y extraña de todo esto. Había tantos de ellos que nunca nos molestamos en estudiarlos. Y para cuando, ya sabes, los números se redujeron, nuestra oportunidad había cambiado o ya había pasado. Y eso parece una tragedia. Sí. Entonces, quiero decir, si vas a desextinguir a la paloma migratoria, es posible que podamos hacerlo. Entonces, ya sabes, empezar a aislar cuál fue el problema y luego realmente conseguir una bandada lo bastante grande para reproducirse, que pueda ser manejada y, ya sabes, devolverla a su hábitat. ¿O podríamos reincubar algún tipo de enfermedad que luego acabaría con el suministro mundial de pollos? Existe una posibilidad muy real, una posibilidad muy real. Sí, cada vez que empujas, algo te empuja de vuelta. sí, eso es, de maneras inesperadas como aprendimos en este episodio. Gracias por escuchar este episodio del podcast de History Guy. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Historia Contrafactual, y si fue así, puedes encontrar mucha más historia si sigues a History Guy en YouTube. También puedes encontrarnos en thehistoryguy.com, Facebook, Patreon y Locals. Si quieres escuchar más contrafactuales, mantente atento, publicamos podcasts cada 2 semanas.